En la madrugada del 8 de agosto de 1963, casi 28, 30 años, 15 hombres, armados solamente con garrotes, palos, asaltaron el tren correo que iba desde Glasgow, en Escocia, hasta Londres, en la Gran Bretaña. Robaron 2,5 millones de libras esterlinas, lo que en esa época, al cambio de entonces, eran 6 millones de dólares, pero en poder adquisitivo del dólar actual equivale a unos 30 a 40 millones de dólares. Fue el robo del siglo. Se han hecho películas al respecto. ¿Cómo lo hicieron? No lejos de Londres, a unos 50 kilómetros, cerca de la ciudad de Oxford, se las arreglaron para cambiar una de las luces de circulación de la vía férrea y ponerla roja. Así el tren se detuvo. Treparon rápidamente a él, desengancharon los 2 primeros carros porque sabían que ahí iba el botín, ahí iban los billetes de banco, y luego desplazaron la locomotora con esos 2 primeros carros hasta un paso sobre nivel de una carretera. Abajo tenían 3 camiones hacia los cuales lanzaron los sacos con dinero. Toda la operación se completó en media hora y el único herido fue el maquinista, que opuso alguna resistencia y recibió un golpe en la cabeza. Pero no fue tan herido por el golpe en la cabeza como por el hecho de que al caer, él además se estrelló en la máquina. El robo había sido perfecto. Sin embargo, como a las 2 semanas, fueron atrapados prácticamente todos. ¿Por qué? Como parte del robo, ellos habían comprado una granja cerca del lugar donde iban a detener y asaltar el tren. Y uno de los cómplices estaba encargado de quemar la casa de la granja donde estuvieron ellos durante un tiempo, preparándose, y donde, como sabían que la iba a quemar, ninguno tomó la precaución de que no quedaran sus huellas digitales, ni restos de papeles o cosas por el estilo. El encargado de quemar la granja no la quemó. Allí llegó la policía, encontró huellas digitales y atrapó en brevísimo tiempo a 11 de los asaltantes. De 4 de ellos nunca se supo porque habían tenido tareas, además, tangenciales. Uno de estos hombres, sin embargo, luego de ser atrapado, y claro, utilizando el dinero del botín, logró escapar de esa cárcel, escapar posteriormente a Australia y transformarse hasta el día de hoy en el ladrón más buscado del siglo. Y esa es la historia que vamos a conocer en este momento. Aquí en Río de Janeiro vive desde hace 21 años sin poder salir del Brasil porque sería inmediatamente atrapado por Interpol. El hombre que usó gran parte del botín en escapar de prisión, obtener documentación falsa, hacerse la cirugía estética y que se transformara en el ladrón más buscado del siglo. Ronald Bates. Por esta calle pasa un tranvía. Entre un tranvía y un tren hay ciertas similitudes. ¿No le sugiere algo eso? Bueno, desde luego siguen líneas paralelas. Pero siempre bromeamos con este amigo mío, que es ciego, sobre la posibilidad de asaltar el tranvía y que él sea mi vigía para asegurarme que no aparezca la policía. En uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Río, el de Santa Teresa, en la Rúa Montealegre 117, vive actualmente Ronald Bates. ¿Cuánto del total del dinero recuperó finalmente la policía? Y usted, de su parte, ¿cuánto ha conservado? Creo que en total solo un 10% del dinero fue recuperado. Y mi parte eran unas 147,000 libras esterlinas. ¿Y cuánto de eso tiene usted ahora? Lo que yo recibí se esfumó hace mucho tiempo, porque fui despojado de la mayor parte de mi dinero en distintas formas. No sé si usted recuerda la historia del viejo en el mar, que sale a capturar un gran pez, pero una vez que lo logra, llegan los tiburones que empiezan a sacar mordiscos de él hasta que solo queda el esqueleto del pez. Es virtualmente lo que sucedió con mi dinero del robo del tren.
Invertí algo con un abogado sinvergüenza, tuve que pagar por mi cirugía en la cara a muchas personas que arreglaron mi fuga. Y cuando mi esposa llegó a Australia en 1966, llegó con un recibo de mi dinero del tren que no era más de 7.000 libras. En establecer un hogar amoblado y comprar un auto, quedamos en cero de nuevo y yo tuve que volver a trabajar de carpintero. De manera que usted no es un ex ladrón que vive de la riqueza acumulada anteriormente. Soy un ex ladrón, pero no vivo ricamente de mis ganancias ilícitas. Actualmente vivo de lo que se me paga por entrevistas para revistas, televisión o diarios. Y también de recibir grupos de turistas a los que cobro por ofrecer una parrillada, etc. A veces con bailarinas y música de samba. Depende de lo que quieran. Y he participado en películas. Y una vez grabé un disco con un grupo inglés de punk rock, los Sex Pistols, en el que canté junto a ellos y escribí la letra. Se llamaba Nadie es inocente. Este disco vendió más de 7 millones de copias y según un abogado brasileño que consulté para recuperar algo del dinero, los Sex Pistols me deben unos $750.000 en derecho de autor. ¿Y cuánto de eso recibió usted? Solo $1.000 hasta el momento. ¿Le parece tal vez que esas personas han sido deshonestas con usted? Completamente deshonestos. Pero claro, como dicen aquí en Brasil, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. La suerte nos ha permitido encontrar un ejemplo de cómo se gana actualmente la vida Biggs. The secret of a dependable lock system begins with the key. This one has an infinite combination of tiny holes made by special drills. Absolutely perfect. Ronald Biggs recomienda una marca de candados a prueba de ladrones. That merely turns when forced by a lever or wrench. It cannot be broken. Para permanecer en forma definitiva en Brasil, Ronald Biggs necesitaba un hijo brasileño y este fue Mike. Mike tiene en la actualidad 16 años y es un músico profesional, tiene un grupo de música moderna con que se aprestan a viajar a Europa. Mike, ¿alguna vez ha sido tu origen un problema entre tú y tu papá? Bueno, hubo una época en que fue un poco difícil durante mi crecimiento. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando a la idea del pasado del padre y toda su historia. Eso se hace normal día a día. ¿El hecho de que tu padre sea un ex ladrón ha significado para ti un problema de conciencia alguna vez o con otras personas que puedan habértelo dicho como un insulto? Sí, sucedió mucho, pero yo pienso que una persona roba por necesidad, porque necesita. Es una cuestión social. Si tú no tienes oportunidades para enfrentar la vida, tú haces otra cosa para conseguir dinero. Entonces, no condeno lo de mi padre, pero tampoco lo apoyo. Encuentro que lo que él hizo fue lo que necesitaba en un momento de penuria. Me afectó bastante. Tuve problemas en el colegio, en mis relaciones en general. Pero uno con el tiempo se va acostumbrando a eso. Pasa a ser una cosa normal. Gracias, Mike. El asalto, ¿lo haría usted de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque me he dado la clase de vida que yo siempre ansié, una vida de aventura. Debo decir, a pesar de todo, de las cosas que anduvieron bien y las no tan bien, que he tenido una vida plena y aventurera con la cual soñaba cuando era un carpintero pobretón en Inglaterra. ¿Pero no le molesta la conciencia haber participado en delitos? Desde luego, tengo conciencia de ello. Pero a pesar de todo digo que lo haría de nuevo, aún sabiendo lo que sé ahora.
Participaría en el robo, sabiendo que algún día iría a Australia y después al Brasil, porque al menos me ha proporcionado medios para viajar. Ahora, desde un punto de vista moral, debo recordar que cuando intervine en el robo, yo ya era un pillo reconocido. Ya había escogido una vida delictual, que mezclaba con mi profesión de carpintero. Pero yo era un bribón por naturaleza. ¿Qué siente actualmente usted en relación a la ola de criminalidad y violencia, asaltos, terrorismo que invade al mundo? Bueno, en 1963 existía toda una actitud diferente. Quiero decir, en Inglaterra la policía no portaba armas y los delincuentes tampoco. Como que si alguna vez hubo un enfrentamiento entre policías y ladrones, era con palos o laques como máximo. Pero ya no existe esa misma actitud hoy en día, porque yo verdaderamente creo que en aquellos años se robaba como perteneciendo a una cofradía de caballeros. Jamás había violencia extrema, violencia perversa, esa maldad que ha invadido con mucha fuerza el mundo, y yo lo encuentro terrible. De acuerdo, pero usted intervenía en hechos que conducen a la violencia. Sí, pero usted tiene que recordar también que esos actos, ¿a qué conducían? El hecho es que el hombre ha sido violento hacia su prójimo desde el comienzo de los tiempos, desde que alguien tomó un garrote para recuperar la mujer que otro se llevó arrastrando. Somos violentos por naturaleza. Cada uno de nosotros respondería violentamente ante determinada situación. Hasta un santo reaccionaría de esa manera si la provocación fuera suficiente. Pero no buscándola. No necesariamente, porque no era nuestro objetivo ser violentos. Es verdad que varios de los participantes en el robo del tren eran considerados zampones peligrosos y estábamos armados con palos para reducir cualquier posible interferencia por parte de quienes trasladaban el dinero. Pero usted tiene que recordar que si se decide hacerlo, no puede permitir que se le escape. Quiero decir que nosotros íbamos en busca de los billetes y, bueno, se necesita algún tipo de persuasión. Vamos a otro tema. Usted tiene fama de ser un hombre de mucho éxito entre las mujeres. Bueno, en lo que se refiere a esa imagen de Don Juan, eso no es particularmente cierto. No hace mucho leí en un periódico inglés unas supuestas declaraciones mías diciendo que si uno de los Rolling Stones había tenido 2.000 mujeres en su vida, yo había tenido 2.500. No he tenido esa suerte o esa desgracia. En cualquier caso, las 3 mujeres importantes de mi vida han sido mi primera esposa, Charmaine, que me vi obligado a dejar en Australia cuando escapé a Brasil; Raimunda, la muchacha india brasileña, que es la madre de mi hijo Mike; y mi actual dama, Olga, argentina, con quien llevo 14 años, aunque no vivimos juntos. Ella es la tercera mujer importante en mi vida. Pero viven separados. ¿Le parece un arreglo satisfactorio? Creo que es una forma ideal para llevar cualquier relación con una mujer. Porque, en primer lugar, yo creo completamente en eso de que la ausencia enternece el corazón. A veces pasamos 10 días o hasta 3 semanas sin vernos. Y entonces es como comenzar de nuevo, recrear la chispa. Solo deseamos estrecharnos uno al otro y es fantástico. Sí, salud a Ronald Biggs, un hombre muy agradable para conversar con él y tomarse una cerveza. Le queda a uno una duda, sin embargo, porque ¿efectivamente habrá sido despojado de todo el dinero? Es cierto que nosotros lo entrevistamos, pero ¿podrá vivir solamente de entrevistas casi 30 años después del robo? ¿No le habrá quedado algo por ahí? Pasemos a otro tema. La ballena es un animal hermoso, poderoso además. Tiene, sin embargo, en términos de lo que es la raza humana, y esto se aprecia también entre los hombres, lo que sería un grave defecto.
es un animal inofensivo, dejemos fuera la orca. Y el hombre ha procedido como, al parecer, es la norma ante un ser. Entonces eran 6 millones de dólares, pero en poder adquisitivo del dólar actual equivale a unos 30 a 40 millones de dólares. Fue el robo del siglo. Se han hecho películas al respecto. ¿Cómo lo hicieron? No lejos de Londres, a unos 50 kilómetros, cerca de la ciudad de Oxford, se las arreglaron para cambiar una de las luces de circulación de la vía férrea y ponerla roja. Así el tren se detuvo. Treparon rápidamente a él. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, casi 28, 30 años, 15 hombres, armados solamente con garrotes, palos, asaltaron el tren correo que iba desde Glasgow, en Escocia, hasta Londres, en la Gran Bretaña. Robaron 2,5 millones de libras esterlinas, lo que en esa época, al cambio de quemar la granja, no la quemó. Allí llegó la policía, encontró huellas digitales y atrapó en brevísimo tiempo a 11 de los asaltantes. De 4 de ellos nunca se supo porque habían tenido tareas, además, tangenciales. Uno de estos hombres, sin embargo, luego de ser atrapado, y claro, utilizando el dinero del botín, logró escapar de esa cárcel, escapar posteriormente a Australia y transformarse hasta el día de hoy en el ladrón más buscado del siglo. Y esa es la historia que vamos a conocer en este momento. El robo había sido perfecto. Sin embargo, como a las 2 semanas, fueron atrapados prácticamente todos. ¿Por qué? Como parte del robo, ellos habían comprado una granja cerca del lugar donde iban a detener y asaltar el tren. Y uno de los cómplices estaba encargado de quemar la casa de la granja donde estuvieron ellos durante un tiempo preparándose y donde, como sabían que la iba a quemar, ninguno tomó la precaución de que no quedaran sus huellas digitales ni restos de papeles o cosas por el estilo. El encargado desengancharon los 2 primeros carros porque sabían que ahí iba el botín, ahí iban los billetes de banco, y luego desplazaron la locomotora con esos 2 primeros carros hasta un paso sobre nivel de una carretera. Abajo tenían 3 camiones hacia los cuales lanzaron los sacos con dinero. Toda la operación se completó en media hora y el único herido fue el maquinista, que opuso alguna resistencia y recibió un golpe en la cabeza. Pero no fue tan herido por el golpe en la cabeza como por el hecho de que al caer él además se estrelló en la máquina.